Gracias. Bueno, la semana pasada iniciamos con el tema de la revelación, ¿verdad? ¿Y qué es lo que estuvimos viendo? Que hay dos tipos de revelaciones: la revelación general y la revelación especial. La general, pues la Biblia nos enseña que es todo lo creado, nos habla de la grandeza de Dios, y la especial nos hemos referido específicamente a las Escrituras. Son dos revelaciones que Dios ha dado al hombre. ¿Por qué conocemos a Dios? Gracias a que Dios se ha dado a conocer a través de su creación y a través de las Escrituras. Entonces, la Biblia es la voz constante de Dios. Dios sigue hablando todos los días a nuestras vidas y no contiene error, porque si alguien quiere poseer verdadero conocimiento, pues necesita ir a las Escrituras. Pero aquí hay algo que por lo que nos vamos a compartir este tema: la revelación natural y la revelación especial, como las Escrituras, no son suficientes. ¿Cómo? ¿Sí? La revelación natural y la revelación especial, cuando hablamos de las Escrituras, no son suficientes. ¿Por qué? Porque hablamos de que estas revelaciones no tienen un error. No es que sean deficientes por sí mismas. Cuando decimos que no son suficientes es porque en el hombre existe una deficiencia, ¿verdad? A pesar de que Dios nos ha dado revelación, podemos conocer a través de lo creado, a través de las Escrituras, toda esa creación, toda esa revelación que es perfecta, que no contiene error. Aún así, no sería dada al hombre si no es a través del Espíritu Santo, que necesitamos su iluminación. Entonces, para poder ver la creación y poder contemplar la deidad de Dios a través de lo creado, y poder escuchar la voz de Dios a través de esa revelación especial que son las Escrituras, necesitamos iluminación, que en otras palabras necesitamos ojos especiales para poder ver lo que los ojos naturales no pueden contemplar. ¿Y esto debido a qué? Debido a la naturaleza caída de la humanidad. Padre, en esta mañana te pido que nos des sabiduría, danos guianza, danos iluminación, Padre, de este tema, y que podamos abordarlo, Señor. Que tú seas exaltado, que tú seas glorificado a través de esta enseñanza, Señor, y que cada uno de nosotros podamos entender, Señor, la labor, la obra del Espíritu Santo a través de la iglesia. Cómo es que tú, Señor, traes esa enseñanza. Cómo es que tú, Señor, abres nuestros ojos, Señor, para poder contemplar esa revelación natural y esa revelación especial, Señor. Que esta mañana, Señor, nuestras vidas sean edificadas, Señor, y podamos recibir tu enseñanza, Señor, a través del Espíritu Santo. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. La Biblia entonces nos enseña, que es temas que ya hemos visto, la Biblia nos enseña que el hombre por naturaleza es ciego espiritualmente, no puede contemplar las verdades como Dios quisiera. Por ejemplo, Lucas se refiere a una mujer, Lidia. ¿Se acuerdan de esa mujer? Junto con otras mujeres que se encontraban a la orilla del río, oyeron predicar a Pablo, y que el Señor, dice, abrió el corazón de ellas para que oyeran las cosas que Pablo estaba hablando. Esto lo encontramos en el libro de Hechos, capítulo 16, versículo 14. Hechos 16, 14. Dice aquí: entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Teatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Entonces, cuando empezó a escuchar, Lidia, que escuchaba obviamente con sus oídos naturales, no podía entender en realidad el mensaje. Su comprensión estaba entenebrecida, estaba nublada.
Por eso sin el Espíritu Santo ella no podía comprender espiritualmente, y de alguna manera Pablo nos está diciendo, era ciega a esta enseñanza que Dios estaba trayendo a través de Pablo. Pero ¿qué hizo el Espíritu Santo? Abrió su corazón. Abrió su corazón. Pablo también describe la ceguera del alma como un velo que hay en el corazón del ser humano. Vayan conmigo a 2 de Corintios, en el capítulo 3, versículo 14. Vamos a leer hasta el versículo 16. 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 14. Hablando de esta ceguera que hay en el hombre. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se les quitará. Entonces, este es un problema general. ¿Y por qué decimos que es un problema general? Porque hasta que no sucede una cosa, no pueden entonces entender y no pueden tener revelación. ¿Y qué es lo que nos marca aquí? ¿Qué es lo que nos dice el Señor? ¿Cómo es que la gente puede ver? Hasta que se convierta. Si no hay conversión, entonces no puede haber iluminación. ¿Puede leer la Biblia? El hombre natural, claro que la puede leer. ¿Puede tener entendimiento de lo que lee? Claro que puede tener entendimiento. Pero no es la revelación que Dios quiere que ellos entiendan. Ellos van a interpretar a su entendimiento, a su sabiduría, pero no les va a llegar en realidad la revelación que Dios quiere transmitir a través de lo escrito o a través de lo creado. Entonces, Pablo habló de ese velo que está ahí en el corazón del hombre no regenerado. Pues hasta que no se conviertan, el velo se les quitará y podrán entender. El libro de Corintios nos habla de una ilustración más clara de esto que estamos hablando. 1 de Corintios, capítulo 1, versículo 18. Vaya conmigo, por favor. 1 de Corintios 1, 18. Dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Y dice aquí, versículo 20, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? Hablando de gente que reconocían en aquel entonces de gente sabia, gente inteligente. Los escribas, ¿quiénes eran? Los eruditos de las escrituras. Si hay alguien que pudiera traer un entendimiento de las escrituras, inclusive saberse libros de memoria, como el Pentateuco, eran ellos. Conocían perfectamente, ellos podían conocer las comas, los tildes que había en las escrituras. Pero dice Pablo, ¿dónde están esas personas? ¿No deberían estar siguiendo a Jesús? ¿No deberían ser personas convertidas? ¿O los sabios, los entendidos? No, dice Pablo, no es una cuestión de sabiduría, no es una cuestión de inteligencia. Porque si fuera una cuestión de entendimiento, entonces los sabios, los entendidos, los disputadores de este siglo, o sea, los que se creen que tienen conocimiento, deberían de estar convertidos al Señor. Pero dice Pablo, pero no están. No vemos sabios, no vemos gente inteligente, gente con un coeficiente intelectual siguiendo a los pies del Señor. Al contrario, son los principales que acusaron a Jesús, que buscaron ponerle trampa, que levantaron la mano para que le pudieran crucificar. Entonces Pablo está diciendo, bueno, si es una cuestión de sabiduría y de entendimiento, vemos que esta gente sabia no está buscando a Dios, no vemos gente convertida. Mas sin embargo vemos otro tipo de gente que no es sabia, que no es inteligente, pero está a los pies del Señor. Entonces, si la salvación fuese una cuestión de sabiduría, entonces muchos sabios, muchos nobles y muchos poderosos serían cristianos, pero no es el caso. Luego dice versículo 26,
Pues consideren, hermanos, su llamamiento. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. Entonces, la razón, dice aquí Pablo, de lo que acabamos de leer, de que las mentes brillantes no acepten al cristianismo, es que todas estas mentes inteligentes, sabias, eruditos, son ciegos. No pueden ver las cosas de Dios. Son ciegos. Si fueran tan inteligentes, esa inteligencia los debería de llevar a que lo más sabio es seguir al Señor, es convertirse al Señor. Pero ¿por qué no lo hacen? Si a veces esas personas rebasan nuestra inteligencia, nuestro coeficiente intelectual, y son los más incrédulos y los más ateos, porque no tienen la iluminación. El problema está en su naturaleza. El hombre natural no percibe las cosas del Espíritu. No dice las Escrituras, o no enseña el hombre poco inteligente, o que le faltó oportunidades de estudiar, que no fue dichoso pues en la vida, que no tuvo los medios para prepararse. No dice eso. Dice el hombre natural. No importa si es sabio, si es inteligente o no inteligente, que no tuvo oportunidades en la vida, que su coeficiente intelectual a lo mejor es muy bajo, pero el problema no radica ahí. No es cuestión de sabiduría, sino es la naturaleza que está ciega y que no los lleva a acercarse a Dios. Pero también la Biblia nos enseña que esta ceguera espiritual, en cierta forma, también aún el mismo cristiano necesita ir dependiendo de la ayuda del Espíritu Santo para ir entendiendo las cosas de Dios. Dice el Salmo 119, versículo 18, hablando aquí el salmista, Salmo 119, versículo 18: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. David era parcialmente ciego a pesar de ser una persona regenerada. Cuando Jesús comenzó a comunicar a sus discípulos las profecías del Antiguo Testamento, dice que les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Lucas 24, 31. Lucas 24, 31. Entonces les fueron abiertos los ojos y reconocieron, mas él desapareció de su vista. ¿Se acuerdan de esos discípulos que iban a camino a Emaús? ¿Qué dice? Les abrió sus mentes, sus ojos. Necesitaban la iluminación del Espíritu Santo. Pero también vemos en Efesios capítulo 1, versículo 16, Pablo orando por los creyentes. Dice, creyentes, ya no estamos hablando de no regenerados, estamos hablando de personas que ya han sido convertidas, que conocen a Dios. Más sin embargo, Pablo sigue orando para que entonces el pueblo cristiano pueda recibir la iluminación del Espíritu Santo. Efesios 1, 16. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Es decir, grandes bendiciones estaban delante de ellos, grandes bendiciones están delante de nosotros. Más sin embargo, necesitamos orar para que entonces nuestros ojos sean abiertos y poder entender las Escrituras y podernos maravillar, y que nuestra fe a través de ese entendimiento pueda crecer.
Entonces también el cristiano sigue parcialmente ciego, aunque somos cristianos, pero Pablo no deja de orar por ellos para que siga obrando el Espíritu Santo en nuestras vidas, para que siga trayendo entendimiento en nuestras vidas. Entonces esa es la obra del Espíritu Santo. ¿Cuál es una de las funciones del Espíritu Santo? Traer iluminación a la iglesia. Porque a veces oramos, Señor, revélanos. Muchas de las oraciones que a veces escuchamos se enfocan en la revelación. En realidad no necesitamos revelación. Si la revelación que Dios nos ha dado, la natural y la especial, que son las Escrituras, ahí están. Al menos que tú dices, no, es que ya entendí todas las Escrituras, ahora sí, Señor, hay más que saber. Pero no, ni nos va a hacer falta, no va a ser suficiente toda la vida que Dios nos permita en esta tierra para entender todo el Evangelio y todas las Escrituras. ¿Por qué? Porque la revelación ya está ahí, no necesitamos más conocimiento. ¿Qué necesitamos? Necesitamos revelación. Que entendamos lo que Dios ya nos reveló. Pero ¿qué pasa con aquellos que no quieren escuchar a Dios? Porque eso es lo que hablamos la semana pasada. ¿Cómo te das cuenta que alguien quiere ignorar a Dios, que no le interesa a Dios? No lee la Biblia. Dije al principio, la Biblia es la voz constante de Dios, porque Dios todos los días está hablando. Dios todos los días nos quiere hablar. Pero ¿qué pasa con aquellos cristianos? Olvídense de eso, que ya no vienen, sino que ya no leen las Escrituras. Eso no es una ofensa hacia la iglesia, es una ofensa ante Dios, porque no quieren escuchar a Dios. Y piden la guianza de Dios, piden la sabiduría de Dios, piden la revelación de Dios, pero no necesitan revelación. Lo único que necesitan es ir a la fuente de vida, que son las Escrituras, en donde Dios sigue hablando. Y yo estoy seguro que, aunque somos poquitos, habemos tal vez algunos de aquí poquitos, que nunca han leído la Biblia, o al menos va este año y no han agarrado la Biblia. Entonces, ¿para qué pedimos revelación si ahí está? Lo que necesitamos es ir a ella. Y si no entendemos, como a veces muchos decimos, que a veces es complicado, bueno, necesitamos orar porque Dios nos dé iluminación. En 1 Corintios 2:1, Pablo afirma que no vino a Corintios con excelencia de palabras o de sabiduría. Dice 1 Corintios 2:1, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciarles el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. ¿Qué necesitamos a la hora de evangelizar? Ser grandes oradores, que podamos comunicar la palabra del Señor con mucho conocimiento. No. Nadie es capaz de que se le transmita esa fe salvadora a través del Evangelio por medio de la oratoria, la elocuencia, la lógica. Antes bien, eso debe de ir por demostración y poder del Espíritu Santo, que cada vez que nosotros hablamos y testificamos de Dios, nosotros oramos para que Dios ilumine su corazón, y así como a Lidia, Dios pueda abrir su corazón y puedan entender el mensaje que estamos transmitiendo a través del Evangelio. Porque es el Espíritu Santo que convence a las personas de las verdades del Evangelio, y el que por lo tanto hace que las personas puedan creer. Efesios 1:17 también nos enseña que es el Espíritu Santo que convence a las personas de la verdad del Evangelio, y el que por lo tanto hace que la gente crea. Dice 1:17 hasta el Efesios 1:16, perdón.
No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Pablo no pide que seamos más inteligentes los creyentes, que agudicemos nuestra sabiduría, porque no se trata de conocimiento nuevo. Pablo pide específicamente que el Espíritu Santo dé sabiduría y revelación para que los ojos del entendimiento del ser humano sean iluminados a fin de que puedan conocer las cosas del Espíritu de Dios. También Juan escribe a sus lectores que ellos tienen la unción, es decir, al Espíritu Santo en ellos, para que puedan entender la revelación. Primera de Juan 2:20. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. ¿Por qué podemos conocer las cosas de Dios? Porque tenéis la unción del Espíritu Santo. Entonces, la consecuencia es que conozcan todas las cosas, es por medio del Espíritu Santo. Entonces, en resumen, cuando el Espíritu Santo entra en la vida de las personas, la ilumina, le da entendimiento, le enseña, abre sus ojos, quita el velo de su corazón, a fin de que pueda conocer las cosas del Espíritu de Dios. Porque sin el Espíritu, dijimos, el hombre está ciego. Necesitamos ojos espirituales, y eso solamente nos capacita el Espíritu Santo para poder entender las cosas de Dios. Aún la enseñanza de los domingos, necesitamos la iluminación del Espíritu Santo para que nosotros salgamos de esta iglesia y no solamente nos vayamos con una información que solamente llega al intelecto, sino que debe llegar al corazón para que esa palabra pueda transformarnos, porque está haciendo una revelación en nuestras vidas. Y necesitamos más iluminación del Señor. La necesitamos. Entonces no necesitamos revelación nueva, necesitamos iluminación por medio del Espíritu Santo. La revelación ya fue plasmada en las Escrituras. Ahí están. ¿Quieren más revelación? Entonces me están diciendo que no es suficiente las Escrituras. No, las Escrituras es suficiente. No, lo que necesitamos es entenderlas. Y para entenderlas necesitamos la iluminación del Espíritu Santo. Entonces, la revelación especial concluyó en el Nuevo Testamento. No hay más. No hay más revelación. Si hubiera más revelación, como dicen muchos que dicen tener la unción, que Dios les habla y que Dios les revela cosas, tienen que ser añadidas ahí en las Escrituras. Porque entonces Dios sería injusto que Dios les revelara a algunos y a otros no. No, Dios fue parejo. ¿Y cómo fue parejo? Al darnos las Escrituras, nos las proporcionó para que todos en cualquier parte del mundo las podamos leer. Pero si Dios sigue revelando, como dicen muchos, pues entonces las Escrituras no han dejado de escribirse, no han concluido, y necesitamos irle agregando. Entonces, seguramente hoy debe salir el tomo 2 de las Escrituras, o el tomo 3, pero ya fue revelado, no necesitamos más. Entonces no necesitamos otro evangelio, sino más bien dejar de ser ciegos para ver lo que ya nos fue dado. No necesitamos revelación nueva para poder ver. La iluminación no consiste en comunicar un conocimiento nuevo, sino en abrir nuestros ojos. El hombre necesita que Dios abra sus ojos, su entendimiento, para ver lo que ya fue revelado.
Pero ¿de qué sirve hablar de que Dios nos ilumine si muchos ni siquiera acuden a la revelación, ni abren la Biblia? La iluminación pierde sentido si usted no va a las Escrituras. La iluminación pierde sentido si usted no viene en su corazón a venir a escuchar la voz de Dios cada domingo. Y que usted ore para que Dios le abra ese entendimiento. Pero el problema en muchos cristianos radica en que no están escuchando a Dios. Que ahí está la iluminación. ¿Y qué están esperando? No sé qué están esperando. Lo que sí veo es que en muchos casos, en mucha gente, sus prioridades son muchas. Y lo podemos ver en la forma en que hablan, en la forma en que ellos se expresan. Ellos comunican lo que ellos aman, pero en realidad no vemos el amor de Dios en sus vidas. ¿Por qué? Porque Dios no está ahí. Porque no leen las Escrituras. Yo quiero que esta iglesia sea una iglesia que tenga ese temor de escuchar a Dios, porque dura cosa es ignorar a Dios. Porque si tú no vas a las Escrituras, tú estás ignorando a Dios y no estás permitiendo que Dios te hable. Esa sería una cosa. Y una vez que vamos a las Escrituras, es normal que de repente no entendamos. Entonces necesitamos iluminación. Y necesitamos orar para que Dios abra nuestro entendimiento y podamos entender, porque solamente con ese entendimiento, cuando Dios nos ilustra sus verdades, es cuando nuestras vidas son impactadas. O como vulgarmente decimos, nos cae el 20, porque viene esa iluminación y nos transforma y nos cambia. Yo se los aseguro, y no temo en decirles esto, que si Dios en realidad nos abriera el entendimiento cada vez que venimos a adorarle, tal vez muchos de nosotros, si entendemos lo que estuviéramos haciendo, seríamos como ese fariseo que cuando oraba ni siquiera sentía digno de alzar sus ojos, y que oraba: Señor, sé propicio a mí, pecador. Si en verdad tuviéramos una iluminación de eso, a veces ni siquiera nos sentiremos tan a gusto y tan dignos de levantar nuestras manos cuando Dios nos ilumina nuestra miseria y nuestro pecado, porque creemos que venimos aquí a hacerle un favor cuando levantamos nuestras manos. Pero si tuviéramos la revelación, estaríamos hincados, llorando de que somos indignos ni tan siquiera de alzar nuestras manos. Pero como se nos hace costumbre venir y levantar las manos, y como esta es una manera de sentirnos que le estamos dándole la gloria a Dios, pues lo hacemos. Pero acuérdense bien, la mayoría de la gente que ha tenido un encuentro con Dios han caído como muertos. ¿Y por qué? Porque se sienten indignos, sienten su pecado, sienten su miseria. No es como a veces creemos. Si Dios apareciera, yo iría corriendo y lo abrazaría. Si tú vieras a Dios y tuvieras la revelación, ni siquiera quisieras acercarte, porque sintieras tu pecado y tu indignidad. Pero eso es bueno, porque así entendemos lo que es Dios y lo que somos nosotros. Lo que en realidad significa adorarle, significa exaltarle. Pero lo hemos perdido. ¿Y por qué lo hemos perdido? Porque no tenemos revelación. Hablamos a veces: Señor, manda tu fuego. A veces, ¿de veras manda tu fuego? ¿Saben lo que es eso en realidad? Manda tu fuego. Queremos que la presencia en verdad se haga tan palpable en nuestras vidas. Yo creo que caeríamos como muertos en realidad. Por eso viene ese proceso de cambio en nuestras vidas, de transformación, para que entonces podamos llegar a la patria celestial y entonces podamos soportar la gloria y la grandeza, la santidad de Dios ante la miseria y lo gusano que nosotros somos. Entonces, para alcanzar a los perdidos no es una cuestión de sabiduría o de tener profesionistas en las iglesias. No depende de la sabiduría del hombre, sino de la acción iluminadora del Espíritu Santo. Su sabiduría no salvará, ni tu pecado te condenará. Solamente la salvación depende de Dios.
y no del hombre. Amén. Entonces esta es una parte muy importante, la iluminación. Domingo que viene yo quiero hablar sobre ya tenemos revelación, tenemos iluminación, ahora necesitamos la guianza, porque necesitamos ser guiados por el Señor. Entonces el domingo que viene yo quiero compartir sobre cómo es que somos guiados por el Señor, cómo es que nosotros podemos ser guiados por el Señor a través de la obra del Espíritu Santo. Por eso lo veremos el próximo domingo. Padre, esta mañana quiero darte gracias. Gracias porque estás aquí, Señor. Gracias porque tú eres un Dios grande, porque tú eres un Dios maravilloso, Señor. Y sí, Señor, hay tantas cosas que nos hace falta entender. Hay tantas cosas que no entendemos, que no hemos comprendido en su totalidad, Señor. Por eso podemos apreciar la obra del Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo, por obrar en la iglesia, por obrar en nuestras vidas. Y oramos para que quienes necesitan esa iluminación, Señor, tú la puedas traer en la vida de cada uno de nosotros, Padre. Porque es la manera, Señor, en que nosotros, nuestros ojos son abiertos y podemos entender verdaderamente tus verdades que se plasman en nuestras vidas y que nos transforman, Señor, y que golpean nuestro corazón. Pero ¿cómo poder ver, Señor, si a veces hay ceguera en nuestras vidas? Por eso oramos, Espíritu Santo, quita nuestra ceguera, quita ese velo de nuestros ojos para poder contemplar la gloria y la maravilla de nuestro Dios, Señor. Y que cada vez que vayamos a las Escrituras, en verdad tú nos hables, tú hables a nuestras vidas, Señor. Y que tengamos esa hambre, esa sed de escucharte todos los días, Señor. Y que cada vez que estamos aquí, cada vez que venimos a la iglesia, cada domingo, Señor, preparar nuestro corazón y orar y pedir, Señor, que tú traigas esa iluminación para que tu palabra, Señor, sea una enseñanza, Señor, eficaz para cambiar nuestras vidas y para conocerte cada día más, Señor. Señor, revela a aquellos que siguen ciegos, aquellos que vienen a la iglesia, Señor, pero que no entienden nada, Señor. Porque si entendieran, Señor, muchos estarían aquí. Si entendieran, Señor, muchos tuvieran temor de ti, Señor. Pero vemos, Señor, que están ciegos. Y pedimos que tengas compasión, que tengas misericordia de sus vidas, Padre. Te doy gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno,